te pregunta por ahí, si a alguien se le ocurre por ahí preguntarle, ¿cómo estás? Usted tiene que responderle, bendecido. Bendecido porque Cristo vive en mí. Bendecido porque Cristo me salvó, dice también el canto. Amén. Así de que estamos ciertamente bendecidos, amados hermanos. Es motivo para regocijarnos en la casa del Señor. El hecho de que Dios nos haya salvado por medio de Cristo Jesús a través de su Espíritu Santo es una razón noble y buena de venir a su casa y levantar nuestras manos. Es una razón de, aún con nuestras luchas, pruebas, pero venir a la casa del Señor. No quedarnos, amén, no quedarnos o darnos por vencidos, considerándonos a veces culpables. La palabra de Dios dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu de Dios. Y usted y yo caminamos conforme al Espíritu de Dios y por eso estamos en este lugar. Amén. Algunos de nuestros hermanos no están aquí por diferentes razones. Unos salieron, otros están enfermitos, pero estemos orando los unos por los otros, por ellos, ¿verdad? Para que puedan estar aquí en nuestro próximo servicio. Gloria al Señor. El día de hoy, mis amados hermanos, estaremos hablando bajo un tema sumamente importante. Estaremos hablando sobre la obra del Espíritu Santo en la salvación. La obra, cómo trabaja el Espíritu Santo para que usted y yo seamos salvos el día de hoy. Para que usted y yo podamos decir, donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Y con ese sentir nosotros levantamos nuestras manos sabiendo de que el Espíritu nos ha libertado. Amén. Amén. Así que estaremos viendo eso el día de hoy. Recuerde que esta semana estuvimos hablando acerca del Espíritu Santo y cómo el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios fue derramado en el día de Pentecostés. De eso trató, ¿verdad?, nuestra última vigilia. Amén. Y esa vigilia fue el sábado. Entonces para el día de hoy han pasado ya unos cuantos días, 5 días, para hoy jueves. Y yo quisiera preguntarle a usted, ¿cuántos de nosotros nos acordamos del Espíritu Santo en esta última semana? ¿Cuántos de nosotros hablamos con el Espíritu Santo? Estuvimos hablando de cómo Él vino a vivir a nuestras vidas, cómo Él es el consolador, nuestro amigo cercano. Y yo quiero preguntarle, ¿cuántos en estos últimos 5 días han leído su palabra? Porque Él inspiró la palabra de Dios, el Espíritu Santo la inspiró. Y entonces, si el Espíritu Santo, aquel que es nuestro amigo cercano, nos dio esta palabra, no es para que la tengamos guardada, es para que la leamos, para que la compartamos con los de nuestra casa, para que la pasemos a los más pequeñitos, a los niños de la casa. Entonces, recordemos, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo, Él dijo a sus discípulos, si yo rogaré al Padre y os daré a otro consolador, no los dejaré huérfanos, no los dejaré solos. Así que es una buena razón para nosotros examinarnos y pensar si realmente atesoramos al Espíritu Santo como deberíamos hacerlo. Porque el Espíritu Santo no es un cuento ficticio, es una realidad, es Dios, es la tercera persona de la Trinidad que vive con nosotros, en nosotros y con nosotros. Amén. Y entonces tenemos que vivirlo, vivir con Él, caminar con Él. Y esa ha sido mi oración estos días preparando esta palabra, de que nosotros verdaderamente podamos tener esa relación con el Espíritu de Dios. Amén. No como una fuerza impersonal, sino como
como Él es, como dice la palabra que Él es nuestro Dios, nuestro Salvador. También el Señor Jesús les dijo a sus discípulos, porque ellos estaban tristes sus discípulos, porque el Señor Jesús tenía que partir. Él iba a la presencia del Padre, Él iba a la diestra de Dios Padre, y Jesús les dijo a sus discípulos, yo rogaré al Padre, les dijo, os conviene que yo me vaya, les dice, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, y si me fuere, yo os lo enviaré. Nosotros sabemos, Cristo fue a la cruz, después resucitó y después ascendió a la diestra de Dios Padre. Pero ¿qué iba a pasar con los discípulos? Cristo iba a enviar después, lo vimos en Pentecostés, envió al Espíritu Santo de la promesa. Y ahora Él está, mis amados hermanos, con nosotros. Él está en medio de su iglesia. Amén. Tú y yo no estamos solos. Amén. Tú y yo tenemos toda la razón del mundo para hablar con el Espíritu Santo. Amén. Para acercarnos a Él cuando estás en medio del dolor. Sí, cuando estás en medio del problema. Cuando tienes algo que te preocupa, habla con el Espíritu Santo. Amén. Tenemos que vivir con Él. Tenemos que caminar con Él. Tenemos que pedirle que sea nuestro ayudador. Hoy en día muchos cristianos, y más preocupante aún predicadores, cuando quieren preparar una porción de la Escritura, quieren compartir algo y quieren entenderlo, se van directamente a la inteligencia artificial a preguntarle. Se van los pastores, los predicadores a preguntarle a ChatGPT o a Gemini qué quiere decir este pasaje para luego compartirlo. No, mis amados hermanos. Nosotros tenemos al ayudador, al que ilumina nuestra mente. Hermanos, si el Espíritu Santo nos la dio, Él también se encarga de hacérnosla entender. Pero para eso tenemos que doblar nuestras rodillas, tenemos que orar, tenemos que confiar en Él y pedirle que nos enseñe qué quiere eso decir. Yo no estoy en contra de las herramientas que podamos usar para preparar nuestro estudio, para estudiar, para aprender. Todo eso es bueno y todo eso tiene su lugar. Pero no podemos dejar al Espíritu Santo allá metido en un cuarto a oscuras y nosotros preguntándole aquí al internet rapidito que nos haga un sermón de qué quiere decir ese pasaje. Amén. Amén. ¿Cuántos están aquí? Amén. Así que yo quiero preguntarle una vez más, durante esta semana, ¿cuántos fueron guiados por el Espíritu de Dios? Amén. ¿Cuántos le dijeron, Espíritu Santo, guíame? Amén. ¿Cuántos le dijeron al Espíritu Santo, fortaléceme porque me siento débil? Amén. Me siento sin fuerzas o me siento con un dolor, me siento enfermo. ¿Cuántos se sintieron librados por el Espíritu Santo? Amén. El Espíritu Santo, hermanos, Él nos liberta a nosotros del poder del pecado. Él nos libra a nosotros de las tentaciones. Amén. Jesús dijo a sus discípulos, velad y orad para que no entréis en tentación. Pero si tú y yo nos levantamos, y ahorita vamos a leer el pasaje, no se preocupe. Y ahorita vamos a orar también. Pero el Espíritu Santo, mis amados hermanos, si nosotros nos levantamos y no oramos y no nos acercamos a nuestro Consolador y le decimos, Espíritu Santo, yo soy débil, yo tengo este problema, yo tengo este otro problema, en esta área, en esta otra área, ayúdame. Si nosotros no lo hacemos, entonces cedemos a la tentación, nosotros caemos en la tentación, es lo más probable. Por eso terminamos cayendo en una serie de problemas, hermano. Por eso nos terminamos metiendo en tantas situaciones que a veces pensamos que es el mundo, que son las dificultades de afuera, pero muchas veces es que tú y yo descuidamos a nuestro ayudador. Amén. Le dimos la espalda, no lo consideramos, lo ignoramos. Y yo he hecho este tipo de preguntas a manera de que nosotros pensemos qué estamos haciendo con el Espíritu Santo. Y le voy a hacer una pregunta más, pero no me la conteste a mí. ¿Cuántos han entristecido al Espíritu de Dios? Okay.
¿Cuál es la obra del Espíritu Santo en nuestra salvación? Eso es lo que hoy estaremos viendo. Para eso acompáñenme en las Escrituras, en la palabra del Señor, en Tito, en el capítulo 3, versículos del 4 en adelante. Maravilloso es el Señor. Porque muchas veces, hermanos, cuando pensamos en la salvación, le voy a pedir que se ponga de pie para que leamos juntos la palabra. Ahí en Tito capítulo 3, versículos del 4 en adelante. Pero déjeme decirle esto primero. Cuando nosotros pensamos en la salvación de nuestras vidas, de nuestras almas, inmediatamente nos vamos a la cruz, miramos a Cristo y eso está muy bien. Pero ignoramos que el Espíritu de Dios también participa en nuestra salvación. Muchas veces ignoramos de que el Espíritu de Dios participa en la manera en cómo nosotros llegamos a obtener la salvación, vivimos en la salvación y esperamos la salvación de nuestras almas hasta que Cristo venga. Y esa es mi intención el día de hoy, que nosotros veamos cómo en nuestra salvación, de todos los que estamos aquí, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo son uno solo, y ellos tres participan en nuestra salvación. Amén. Y yo creo que este es uno de los pasajes que mejor nos explican cómo también el Espíritu Santo participa en nuestra salvación. Amén. Vamos a ir a Tito capítulo 3, versículos del 4 en adelante. ¿Todo lo tenemos, iglesia? Amén. Leemos la palabra del Señor honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y la iglesia de Cristo dice: amén. Amén. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Oh Padre de misericordia, Padre de gloria, te damos la alabanza, Señor, por tenernos aquí, Señor, delante de ti y poder escuchar en esta hora tu palabra, Señor. Gracias, Padre, porque en tu bondad, en tu misericordia, tú nos salvaste. Tú, Señor, enviaste a tu Hijo para que muriera en la cruz. Y luego gracias porque Él, en su gracia, Señor, en su abundante gracia, nos derramó sobre nosotros su Espíritu. Nos dio tu Espíritu para que nosotros pudiéramos tener vida, para que nosotros fuéramos limpiados de todo pecado, de toda maldad, y hoy podamos ser hijos de Dios, y hoy podamos tener una esperanza de vida, Señor. Gracias en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, mis amados hermanos. Hay cuatro maneras en cómo el Espíritu de Dios obra en nuestra salvación. Número uno, en primer lugar, el Espíritu regenera. Diga conmigo, el Espíritu regenera. Piensa en algo que está muerto. Piensa tal vez en una plantita que está muerta. Y de pronto tú empiezas a ponerle agua. Y de pronto tú empiezas a ver cómo aquella planta empieza de la nada a reverdecer. Empieza a brotar. Empieza a crecer. Y empieza a crecer más y luego hasta da muchísimo fruto. Cuando hablamos de regeneración, significa nacer de nuevo. Esto no es algo que tú y yo lo podemos hacer en nuestra humana capacidad. Necesitamos que alguien más nos haga nacer de nuevo, que alguien más nos dé vida a nosotros. Ese es el Espíritu de Dios. La palabra del Señor dice: y Él os dio vida a vosotros
que estabais muertos en vuestros pecados y delitos. Estábamos nosotros, hermano, en esa condición, muertos. No había manera de que tú y yo pudiéramos escuchar el evangelio. No hay manera de que el mundo pueda oír el evangelio y decir: ah, sí quiero la cruz de Cristo, sí quiero la salvación, sí quiero ir al cielo. No hay manera, a menos que el Espíritu de Dios les dé vida a los hombres. Amén. Si nosotros espiritualmente estamos muertos, nosotros no podremos decirle: Señor, me encanta tu palabra, yo quiero amar tu palabra, tus promesas. No, porque estamos muertos. Y entonces necesitamos que el Espíritu de Dios nos dé vida a nosotros. Entonces Pablo, en esa carta a los Efesios, cuando dice: y Él os dio vida a vosotros, fíjense qué hermoso. Pablo está hablando del Padre. Ese es el principal, el que Pablo está hablando, del Padre. Pero también el Padre es el que envió a Cristo a morir en la cruz, y Cristo es el que nos enseña, o la palabra nos enseña a nosotros después, como en esta carta de Tito, que la vida que nosotros llegamos a tener del Padre por medio del Hijo es dada por medio de su Espíritu Santo. Amén. Eso es glorioso, eso es maravilloso, porque nosotros debiéramos de vivir más agradecidos con el Espíritu Santo. Amén. Los puritanos, aquellos creyentes, aquellos hombres fieles de los años 1500, a ellos se les conocía porque tenían un estilo de vida donde usaban una frase que decían ellos: coram Deus, que quiere decir delante de la presencia de Dios. Nosotros en nuestros días, la iglesia de nuestros días, también debemos de aprender a vivir coram Deus, debemos de aprender a vivir delante de la presencia de nuestro Dios. De que Dios, hermano, que el Espíritu Santo no se queda en esta iglesia cuando salimos de aquí. Eso no es así. A veces pensamos que el Espíritu Santo está solamente en el momento de la adoración y que se siente aquello bonito y que hermoso. O a veces pensamos que el Espíritu Santo está solamente en el tiempo de la predicación. No, hermanos míos, el Espíritu de Dios está con nosotros a donde quiera que nosotros estemos, a donde quiera que nosotros vayamos. Amén. Por esa razón que el Espíritu nos ha dado vida a nosotros, debiéramos de vivir agradecidos con Él. Debiéramos de participar, debiéramos de escuchar su voz a todo momento, debiéramos anhelar en la mañana, en la noche, no sé, en nuestro tiempo libre: ¿qué quiere decirme, Espíritu Santo? ¿Qué quiere decirme hoy a mi vida? Leer la palabra, porque Él nos la dejó para enseñarnos y para darnos vida a cada uno de nosotros. El hombre no puede buscar la salvación por sí mismo. El hombre está muerto. El hombre necesita que el Espíritu Santo le dé vida. Amén. Eso en primer lugar, hablando acerca de la obra del Espíritu Santo en la salvación. En segundo lugar, el Espíritu Santo convence de pecado. Diga conmigo: convence. Nosotros no podemos salir afuera esperando convencer a las personas de su pecado. Porque para que una persona se convenza de su pecado, tiene que pasar primero el primer punto, la regeneración. El Espíritu de Dios tiene que soberanamente, a quienes Él quiere, pasar por la vida de esa persona y darle vida. Una vez que esa persona tiene vida, entonces cuando el Espíritu de Dios nos envía a nosotros, a su iglesia, a predicarle a través tal vez de algún canto, de alguna alabanza o de una predicación o con nuestro testimonio, entonces esa persona que ya tiene vida, pero que todavía no ha sido, no se ha arrepentido de su pecado, esa persona está lista para que el Espíritu de Dios la convenza de pecado, que ese es nuestro segundo punto. Entonces, antes de que alguien pueda ser salvo, primero necesita reconocer que necesita ser salvo. Y esta es la obra que hace el Espíritu Santo en las personas. Jesús dijo que cuando venga el Espíritu Santo,
el Espíritu Santo convencería al mundo de qué? De pecado y de juicio y de justicia. Lo que hace el Espíritu Santo, mis amados hermanos, lo que hizo con cada uno de nosotros y sigue haciendo con aquellos que todavía no son creyentes, es que Él abre los ojos para que podamos ver la verdad acerca de nosotros mismos. En nuestro pecado, en nuestra naturaleza pecaminosa, tú y yo estamos ciegos. Nosotros vivimos en el pecado. Dice la palabra unos textos antes, y esto erais algunos de vosotros. Nosotros, el hombre está en su pecado, él está rodeado de su pecado, él nada en el pecado, él no se da cuenta la gravedad en la que se encuentra. Él no sabe la enemistad que él tiene con el Dios Santo y con el Dios Creador. Pero el Espíritu Santo abre nuestros ojos para que miremos nuestro pecado, para que nos demos cuenta de que somos pecadores y que hemos ofendido a un Dios santo. Eso no lo hace el hombre. Tú y yo no podemos manipular a las personas. Tú y yo no podemos hacer de que las personas se vean a sí mismas. Dios nos usa como instrumentos para llevar su palabra, predicarla con gracia, con amor, ser fieles a la verdad, lo que Dios dice. Pero tú y yo no podemos hacer esa obra. Esa obra le pertenece al Espíritu Santo. Amén. Él es el que convence a cada uno de pecado. Y esa convicción es incómoda, ¿verdad? Cuando nos damos cuenta de la situación pecaminosa en la que estamos, o cuando una persona se da cuenta de la condición en la que se encuentra, es bastante incómoda, pero es necesaria. Diga conmigo, pero es necesaria. La convicción de pecado es incómoda, pero es necesaria. Piensa en esto como cuando tú vas con el doctor, te hacen los análisis y el doctor te tiene que dar un diagnóstico de tu enfermedad. Los doctores no disfrutan eso, pero tienen que hacerlo, ¿verdad? Entonces el Espíritu Santo eso es lo que hace. Él nos da el diagnóstico, Él nos enseña lo mal que nosotros estamos, la gravedad de nuestro pecado. Dice por ahí el apóstol Pablo en un pasaje, la maldad de nuestra pecaminosidad, o el pecado de nuestro pecado, algo así dice el apóstol Pablo, dándonos a entender el Espíritu Santo de que es sumamente grave la condición en la que nosotros nos encontramos en nuestro pecado, hasta que el Espíritu de Dios viene y nos convence de este mismo. Sin la convicción, hermano, del Espíritu, nosotros permaneceríamos en la oscuridad, permaneceríamos ciegos de nuestra necesidad. Pensaríamos que estamos bien, pensaríamos de que no pasa nada. Así está el mundo hoy en día. Así estábamos tú y yo antes, en el pecado, en los deleites pecaminosos, pero no nos dábamos cuenta lo que estábamos ofendiendo a nuestro Señor. Entonces la obra de convicción del Espíritu, aunque dolorosa, es un acto de gracia. El Espíritu Santo nos convence a nosotros de pecado. El Espíritu Santo nos trae a nuestro remedio, que es nuestro Señor Jesucristo. El Espíritu Santo conoce la gravedad de nuestra situación y entonces nos trae a Cristo Jesús, que es el que nos perdona de nuestros pecados. Es la obra del Espíritu Santo. Número uno, nos regenera, es decir, nos da vida. Y en segundo lugar, convence de pecado. Si el Espíritu Santo fue el que nos convenció a nosotros de pecado, debiéramos de estar agradecidos con Él. Debiéramos siempre de decirle gracias, porque tú me mostraste el lugar en donde yo estaba. Gracias porque no me dejaste en esa situación, sino que me trajiste a mi Salvador, a mi Señor, que es Cristo Jesús. Debiéramos de vivir con esa gratitud con el Espíritu Santo. Él es nuestro amigo. Él es nuestro consolador. En tercer lugar, el Espíritu Santo habita. Una vez que el Espíritu Santo
una vez que el Espíritu Santo, o más bien, una vez que nosotros nacemos de nuevo, el Espíritu Santo viene a morar en el corazón de cada uno de los creyentes. Eso es maravilloso, mis amados hermanos. Eso es sumamente maravilloso, el hecho de que el Espíritu Santo venga a morar en nosotros el día que nos arrepentimos de nuestro pecado, el día que confesamos a Cristo como Señor y Salvador. A partir de ese momento, tú y yo ya no estamos solos. A veces nos sentimos que estamos solos, pero nosotros no caminamos conforme a lo que sentimos. A veces sí, dice usted, ¿verdad? Pero debiéramos vivir de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Nosotros ya no estamos solos. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo mora en la vida de cada creyente. A esto se le llama la morada del Espíritu. Cada creyente, mis amados hermanos, porque aquí hay pequeñitos, aquí hay niños, aquí hay jóvenes y aquí hay adultos. Y todos nosotros que somos creyentes debemos de saber que el Espíritu Santo está morando en nosotros. Y que cuando tú te vas a tu recámara, a tu cuarto, ahí está el Espíritu Santo contigo. Amén. Y que cuando tú sales a la escuela, si eres pequeño, ahí va el Espíritu Santo con usted. Amén. Cuando usted va al trabajo, si es adulto, ahí va el Espíritu Santo. Él va en tu carro. Amén. Imagínate si te va escuchando pelear. Imagínate si vas tratando de pensar cosas que no son agradables delante de Dios. Entonces el Espíritu Santo va ahí. Por eso le preguntaba, ¿cuántos han entristecido al Espíritu de Dios? El apóstol Pablo pregunta a los hermanos de Corinto, me parece, no tengo la cita aquí. Les pregunta a él, a uno de los hermanos de la iglesia, les dice, ¿acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en ustedes, el cual tienen de Dios? Qué manera del apóstol Pablo de hacer pensar a los hermanos, de hacernos pensar a nosotros con una pregunta retórica. ¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? Hermanos, el Espíritu Santo habita en nosotros. Él no habita en templos hechos de madera, de piedra. Él habita en nuestros corazones. Amén. Él habita en la iglesia. De manera que a donde quiera que nosotros vayamos, a donde quiera que hagamos un culto, si hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, dijo Jesús, ahí estoy yo en medio de ellos. Pero ¿cómo es que Cristo dijo estar entre nosotros si Él está a la diestra de Dios Padre? Está por medio de su Espíritu Santo. Es el Espíritu de Dios el que habita en medio de cada uno de nosotros. Él derramó su Espíritu en nosotros. Piensa en esto, mi amado hermano. Imagínese, el Dios infinitamente grande, más grande que los cielos, más grande que los montes, más grande que el mar, más grande que el sol, que la luna y las estrellas. Ese Dios que es poderoso habita en nuestros corazones. Amén. No es poca cosa, iglesia. Amén. No es poca cosa. Para que a veces nosotros, por nuestras emociones, queramos ser dominados, o por los problemas, por las adversidades, queramos ser movidos. Cantábamos, cuán grande es Dios. Amén. Y yo pensaba, si en verdad supiéramos que Dios es más grande que nuestros problemas, que Dios es más grande que nuestras caídas, que nuestros fracasos, que nuestros pecados, que nuestra enfermedad, Dios es más grande. Amén. Y ese Dios, el Espíritu Santo, mora en nosotros. No debemos, hermano, vivir con tristeza. Cuando llegue la tristeza, porque llega, porque somos humanos, amén, tenemos que venir a Él otra vez y acordarnos de lo que la palabra nos enseña. Él habita en mí. El Espíritu Santo habita en mí. Entonces, cada vez que usted vaya a orar, no diga, Espíritu Santo, ven, porque el Espíritu Santo no está en otro lugar.
El Espíritu Santo está con nosotros, contigo, conmigo. No oremos en esta iglesia diciendo: Espíritu Santo, te invitamos a que vengas. No cantemos: Espíritu Santo, te invitamos a que vengas, porque Él ya está en nosotros. El Espíritu Santo mora en nosotros. Tú y yo somos templo y morada del Espíritu Santo. ¿Cuántos están aquí? Y eso cambia, hermanos, nuestra manera de pensar. Por eso es que Pablo decía: no ceso de orar por vosotros para que seáis llenos del poder de... Y empezaba a orar. ¿Por qué? Porque él conocía estas realidades. Porque estos hombres de Dios conocieron estas verdades, que el Espíritu de Dios habitaba en ellos. Y cuando tú y yo entendemos eso, nuestra vida tiene que cambiar. La vida de la iglesia tiene que cambiar cuando conoce al Espíritu Santo. Hay un avivamiento poderoso en la iglesia cuando conoce al Espíritu Santo. No de superstición y de cosas que se mueven de otras maneras, pero de acuerdo a la palabra. Nuestra vida de oración, nuestra vida de santidad, nuestra vida de pureza, nuestro hogar, todo cambia. Nuestra vida de oración, nuestra vida en la presencia del Señor cambia cuando entendemos que somos morada del Espíritu Santo. Amén. Así es de que mira cómo obra el Espíritu Santo en nuestra salvación. Primero nos da vida, nos convence de pecado y luego viene a ser morada en cada uno de nosotros. Y en cuarto lugar, en esta noche quisiera mencionarle un cuarto y último punto. El Espíritu Santo sella al pueblo de Dios. Cuando te envían un paquete, bueno, hoy se nos roban, no es un buen ejemplo. Porque hoy si envían un paquete y lo dejan mal puesto en una puerta, se lo roban. Bueno, voy a descartar ese ejemplo. Pero en la antigüedad, cuando un rey enviaba un documento, le ponía su sello. Y ese sello era la garantía. Escucha esto, porque a eso es lo que se refiere la palabra, cuando dice que somos sellados por el Espíritu Santo. Cuando ese rey sellaba ese documento, eso aseguraba, eso le daba seguridad y eso le daba identidad a aquel documento que era enviado. Ese ese documento no había manera de que se perdiera. Si alguien intentaba robarlo o abrirlo, se tendría que enfrentar a la ira del rey que lo había enviado. Entonces, cuando dice la palabra de que nosotros somos sellados por el Espíritu Santo, Dios lo que está tratando de darnos es esa seguridad que nosotros no nos vamos a perder. Que nosotros no nos vamos a extraviar. Que ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, ni la enfermedad, ni poder, nada nos podrá separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Ese sello habla de la seguridad del creyente, hermanos míos, jóvenes. Nosotros estamos seguros en Dios. En nuestros trabajos nos prometen los jefes, ¿verdad? Trabajo, nos prometen horas, tratan de darnos cierta seguridad para que estemos tranquilos, ¿verdad? Y en diferentes áreas de la vida sucede igual. Pero en la vida espiritual nosotros tenemos un sello que no es de hombres, que no es de que no se puede echar a perder, o sea, que no pierde que no tiene fecha de caducidad. La seguridad de nuestra salvación no depende de nuestras fuerzas, hermanos. Porque si dependiera de nuestras fuerzas, créeme que la hubiéramos perdido, hermanos, a cada momento. Pero la seguridad de nuestra salvación no está en nosotros, no está en la iglesia, no está en doctrina de hombres, está en Dios. Está en el sello que el Espíritu Santo nos ha dado a nosotros. Eso es maravilloso. Y podernos levantar con nuestros corazones. Tal vez tú miras las actividades que tienes que hacer. Tengo que ir a la escuela, tengo que hacer tareas, tengo que lavar la ropa, tengo que hacer esto y lo otro. No, eso
son demasiadas cosas. Pero tú dices, pero yo soy sellado con el Espíritu Santo. Yo estoy seguro en mi Señor. Y tal vez tú miras hasta en estos últimos 5 días, el pastor tenía razón cuando nos preguntó cuántos se acordaron del Espíritu Santo, cuántos lo entristecieron, yo le he fallado demasiado, he descuidado su presencia demasiado. Pero tú te acuerdas de que somos sellados por el Espíritu Santo. Tú levantas tus manos al Señor y tú le dices, gracias porque tú no nos dejas. Gracias porque tú no nos has abandonado. Gracias porque a pesar de nuestras debilidades, nosotros somos tuyos. Dios nos ha sellado, somos posesión de Dios. Él no nos dejará ir. El Espíritu es la garantía que lo que Dios comenzó, Él lo va a terminar. Así, mis amados hermanos, esta es la obra del Espíritu de Dios en nuestra salvación. Él merece que le cantemos. Él merece que le busquemos como nunca antes. Como nunca antes. Tal vez si tú has descuidado su presencia, no es tarde. Ven al Espíritu Santo. Él no te está rechazando. Si tú vienes con un corazón humilde, si tú vienes con un corazón contrito y humillado, decía la palabra que leía el hermano, Él no nos echa fuera. Él no nos desprecia a nosotros. Y el Espíritu Santo es nuestro consolador, dijo Jesús, nuestro amigo. Él se compadece de nosotros. ¿Te imaginas que dice que hasta cuando no sabemos qué pedir, Él intercede por nosotros? ¡Wow! Cuando no sabemos qué pedir, el Espíritu Santo intercede por nosotros. Eso es maravilloso. En Tito 3:5 dice la palabra, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Es que Él no esperó a que tú y yo hiciéramos algo bueno para salvarnos. Es que éramos pecadores, es que éramos rebeldes. Si tú lees los primeros versículos de ese capítulo, ahí va a decir lo que nosotros éramos. Así que Él no nos salvó a nosotros, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia y por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Lo que quiere decir esa frase y es que el Espíritu Santo nos limpió de nuestro pecado y nos dio vida a nosotros. Es la regeneración. El Espíritu nos dio vida a nosotros. Pasa la siguiente imagen, hermana Dani, para terminar. Esos 4 puntos que estuvimos viendo ahorita, si usted quiere, si los está apuntando, qué bueno. Si quiere tomarle una foto, mejor todavía. Porque ahí le puse alguna de las citas bíblicas abajo, para que cuando usted quiera pueda revisarlos en la palabra y le puedan servir de bendición. Estos 4 pilares, hermanos, nos ayudarán a nosotros, ¿sabe qué? Nos ayudarán a recordar la importancia del Espíritu Santo en nuestra salvación. Por eso yo quise ponérselos ahí. Porque si tú y yo, cada día que nos levantamos, cada noche que nos acordamos del Espíritu de Dios, nos acordamos de la regeneración, nos dio vida. Nos acordamos de la convicción, nos reveló nuestro pecado para venir a Cristo. Nos acordamos de la morada de que Él habita en nosotros. Si nos acordamos del sellamiento que Él nos asegura como su propiedad, tendremos vidas diferentes en el Espíritu Santo. Así que el Espíritu Santo regenera, convence, habita y sella. Póngase de pie, vamos a orar un momento al Señor. Hay un canto hermoso, hermano Dani, que dice: el Espíritu de Dios está en este lugar. Yo quisiera que podamos en esta hora, hermanos míos, adorar al Señor, al Espíritu Santo por su obra en nuestra salvación. Gracias, Padre, te damos, Señor, en esta noche.